la radio, en el celular o en su computadora. En RCN Mundo estamos conectados con usted. 7:10 a.m. Ayer hubo reunión en Palacio Juan Manuel entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro. Y también entre el presidente de Fedegan, don José Félix Laforí, y el presidente Gustavo Petro. Sí, dos encuentros muy, muy importantes sobre temas que son absolutamente cruciales. Incluso un tema estuvo presente en los dos encuentros, el de la compra de millones de hectáreas para dárselos a campesinos, incluso en aras de cumplir uno de los puntos del acuerdo de paz. Presidente de Fedegan, José Félix Laforí, bienvenido a RCN Mundo. Buen día. Muy buenos días para todos ustedes y para los que nos escuchan a esta hora de la mañana. Doctor Laforí, ¿cómo estuvo el encuentro? ¿En qué términos se dio? ¿Fue cordial? ¿Qué pasó? ¿Cuánto duró? No, la verdad que fue un encuentro más que cordial, fue un encuentro muy reflexivo sobre una coyuntura nada fácil, que es la coyuntura que está viviendo el sector rural. Y creo que fue un buen análisis que se hizo por el presidente Petro, y en consecuencia yo creo que hay que mandar unos mensajes muy claros al sector rural en dos sentidos. Primero, que el gobierno va a cumplir el acuerdo que se firmó con la FARC en materia de tierras, y segundo, que Fedegan en ese sentido no va a ser un obstáculo si el gobierno, como lo ha dicho de manera reiterada el presidente, va a comprar tierras. En consecuencia, Fedegan más bien va a tratar de identificar aquellos escenarios en los que eventualmente puede facilitarle al gobierno esta tarea para que esto le salga bien al país rural. Yo creo que el país rural merece unos mejores mensajes que los que se han dado hasta la fecha por parte de ciertos sectores que creen que pueden, eso sí, hacer justicia por su propia mano. Doctor Laforí, el presidente Petro ha dicho que el gobierno estaría dispuesto a comprar algo así como 3 millones de hectáreas para dárselas a los campesinos. En poder de los ganaderos, eventualmente, ¿cuántas hectáreas hay que pudieran venderse al gobierno? Colombia tiene cerca de 55 millones de hectáreas de propiedad privada. Y aunque no hay un dato confiable en el sentido de que una cosa dice el IDAC, otra cosa dice el DANE, otra cosa dice la UPRA, pero en términos más o menos generales yo creo que el sector ganadero puede estar teniendo propiedad privada en torno a los 34 millones de hectáreas. Es decir, el sector ganadero indudablemente tiene más del 60% del total de la tierra de la frontera agrícola colombiana de propiedad privada, es decir, que le pertenece a particulares. Sí, doctor Laforí, en estos momentos, ¿cómo está la situación de las invasiones en algunos de los predios de Colombia? De ese tema en particular también se habló con el presidente Gustavo Petro en el sentido de pedirle el ejercicio de la autoridad en esos sitios, como efectivamente usted ya lo anticipaba en algunas de sus respuestas. Y al final, ¿cuál es la conclusión con la que los colombianos se pueden quedar en ese punto en particular de ese encuentro que ustedes dos sostuvieron? Pues mire, la verdad es que la situación ha sido muy crítica, ¿no? No más salir, por ejemplo, de la presidencia, tuve 3 o 4 llamadas críticas, unas en Bolívar, otras en Santander, otras en el Magdalena, sobre el tema de invasiones. Pese a todo lo que ha venido sucediendo en las últimas 2 semanas, y en esto debo agradecerle que los medios de comunicación han sido muy activos, porque claro, lo que no podía suceder era que se sucedieran las invasiones y el país no se enterara, y yo lo he sostenido en más de una ocasión. En los 70 y 80 asesinaron y secuestraron a los ganaderos y como que el país no se enteró. Esos hechos pues prácticamente quedaron pues ocultos. Pues ahora no. Me parece que los medios de comunicación hicieron un gran esfuerzo precisamente para eso,
para que estas invasiones que se venían dando, pues evidentemente estuvieran con el reflector, ¿no?, de la opinión pública. Y debo también reconocer que, por ejemplo, el comportamiento de la policía ha sido muy activo. Yo no tengo quejas de la policía. Yo tengo quejas son algunos actores criminales, ¿no?, que han inducido a lugareños por paga para que ocupen, para que invadan predios rurales. Incluso el gobierno, usted ve que el gobierno, los mensajes han sido desde cuando el presidente hizo un comunicado y luego hubo una rueda de prensa con la presencia de los ministros. Yo creo que el gobierno ha dado unos mensajes, pero no ha sido suficiente. No ha sido suficiente. Por eso todo esto que se está haciendo va en esa dirección, no cabe la menor duda. Aquí, si el país quiere avanzar como lo quiere el presidente electo, porque no hay que olvidarse que el presidente electo es el presidente Petro, pues lo primero que uno tiene que hacer es evitar la conflictividad rural. Doctor Laforí, yo quiero volver a la pregunta que le hacía Juan Manuel Ruiz. Usted le respondía que en Colombia hay 55 millones de hectáreas que son propiedad privada, que los ganaderos pueden tener aproximadamente el 70% de eso, unos 30 y tantos millones de hectáreas. Pero la pregunta de Juan Manuel era ¿cuántas hectáreas podrían o cuántas hectáreas estarían dispuestos los ganaderos a venderle al Estado para que el Estado las reparta entre campesinos que no tienen tierra? La voz es de Iragorri, es que no alcanzo a identificar bien. Sí, señor, es Juan Carlos Iragorri. Sí. Hola, la Juan voz Carlos, de Tarro Viejo es la de Iragorri, sí. Carlos, la pregunta, Juan Carlos, al revés. Si el Estado está dispuesto a comprar 3 millones de hectáreas, como lo ha dicho el presidente, muy seguramente habrá muchísimos ganaderos que eventualmente se acojan a las ofertas del gobierno. Ahora bien, el gobierno no va a comprar tierras, según entiendo, de manera indiscriminada y en cualquier parte. El gobierno lo ha dicho, quiere comprar tierras que realmente permitan tener un futuro, ¿no? Un buen futuro. Incluso en las conversaciones ayer, el presidente en algún momento fue un tanto crítico de ciertas compras que hizo el INCORA en su momento, tierras inadecuadas. Y aquí de lo que se trata no es de perpetuar la pobreza del sector campesino, sino de ver cómo uno logra que con estas nuevas dinámicas que quiere implementar el gobierno, pues los campesinos tengan un mejor vivir. Es un poco hacia donde el país tendría que mirar qué hacer. Es decir, repetir los errores que se cometieron con las reformas agrarias que se implementaron a partir de la ley 135 en adelante, me parece que es un error completo. Aquí lo que hay que mirar es poco más allá de simplemente comprar tierra. Y tal y como lo tiene el acuerdo con la FARC, ahí repiten como eslogan reforma rural integral. Y ese integral va mucho más allá que repartir tierra. Entonces, creo que las conversaciones giraron en torno un poco en esa dirección, ¿no? Cómo mejorar, si se hace, para que realmente el campesino pueda tener unos escenarios de redención desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de integración con la sociedad. Doctor Laforí, ¿quién determina cuánto valen esas tierras? Pues yo creo que usted y yo convinimos que aquí lo que hay es una economía de mercado, ¿no? Y la economía de mercado, pues obviamente es el mercado el que más o menos va diciendo si los precios que el gobierno plantea y está dispuesto a comprar son los que usted como vendedor eventualmente está dispuesto a vender. Porque comprar es diferente a expropiar, ¿no? Uno expropia por interés general o interés. Aquí comprar es que una oferta pública, supongo, ya es un tema que el gobierno irá precisando, pero aquí lo importante es que hay que generar o hay que mandar unos mensajes mejores al sector rural. Es un poco lo que se está, por lo pronto,
viendo a ver cómo se hacen las cosas bien hechas. Si se van a hacer, que se hagan bien hechas. Es un poco como la conclusión de la reunión, y en eso el gobierno es el primero que está totalmente de acuerdo con ello. 7 de la mañana, 20 minutos. Le agradecemos a José Félix Laforí, presidente de Fedegan, por estos minutos con la audiencia de RCN Mundo. Doctor Laforí, seguimos en contacto con usted. Muchas gracias. A ustedes, buen día. 7:21, Juan Manuel. Mesa abierta, los compañeros listos para opinar. Además porque hubo dos encuentros que están dando mucho de qué hablar, ¿no? Sí, el y de ahora José Félix vamos a hablar Laforí y el del presidente Uribe Claro. con el presidente Petro. Claro, porque hay varias voces que se escucharon del presidente Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, después del encuentro con el presidente Petro. José Manuel, ¿qué queda después de escuchar a José Félix Laforí? Creo que apenas se está abriendo el camino y hay todavía muchas cosas por esclarecer. Sí, Chucho, sin duda alguna hay que ver cómo se aterrizan estos diálogos y estas conversaciones en unas realidades que le resulten positivas a la mayoría en el país, pero a mí sí me gusta que la gente hable, que los contrarios se vean, que se estrechen las manos, y eso no quiere decir, Juan Manuel y Chucho, que ninguno de los dos claudique, ni siquiera que dejen de pensar como piensa cada uno o que tengan que ponerse de acuerdo en todo, pero ese diálogo fortalece la idea civilista de que uno pueda tramitar las diferencias hablando, así se tengan discusiones duras y francas, pero hablando y no matándose. En ese sentido, yo creo que habla y habla muy bien de Uribe, de Laforí y del presidente Gustavo Petro, que quieran que este sea el tono con el que se tramite una oposición constructiva en Colombia. A mí ese ejercicio me parece positivo y me parece que es positiva la forma en que, pasado el encuentro, registraron esas reuniones tanto Uribe como Petro, como José Félix Laforí, como acabamos de oír, en términos muy positivos y muy constructivos.